Revit tiene cientos de aspectos fabulosos, pero uno de ellos es que nos permite conocer la cantidad exacta de insumos y los costos en todo momento, y apenas realizamos una modificación, esto se actualiza. Vamos a suponer que nos interesa conocer la cantidad exacta y el costo de pintura que nos va a insumir este proyecto. Para ello vamos a ir a Vista y vamos a ir a crear una tabla de cómputo de materiales. Esta tabla va a ser del tipo multicategoría. Vamos a asignarle un nombre, por ejemplo, insumo de pintura, o podríamos incluir todos los acabados. Vamos a ponerle insumo de terminaciones. Aceptar. Ahora vamos a incluir los campos que nos interesan, los datos, las propiedades que nos interesan en esta tabla. Por ejemplo, vamos a incluir material costo. Añadimos o le hacemos doble clic de este lado. Por supuesto que el área de material, también el nombre del material y también familia y tipo. Vamos a reordenarlos, entonces familia y tipo vamos a ponerlos arriba de todo. Luego vamos a poner el nombre del material, el área y por último el costo. Además vamos a crear un nuevo valor que nos va a calcular la cantidad de litros de pintura que necesitamos. Obtenemos el área. Vamos a suponer que necesitamos dar 3 manos de pintura y que el rendimiento de la pintura es de 10 metros cuadrados por litro. Entonces vamos a valor calculado, le asignamos un nombre a este valor, podría ser litros de pintura, y en la fórmula vamos a hacer clic aquí, le vamos a indicar que queremos saber el área. A esa área la vamos a dividir entre 10 porque cada litro rinde 10 metros cuadrados, pero a su vez la vamos a multiplicar, ponemos asterisco, por 3 porque necesitamos dar 3 manos. Aceptamos y aquí incluyó ese parámetro. Por ahora simplemente lo vamos a hacer así, después vamos a hacer ajustes a estas otras fichas que tenemos acá arriba. Aceptamos y se creó la tabla, pero nos ha creado una tabla enorme debido a que en esta tabla incluyó todos los materiales que encontró en el proyecto, y en realidad nos interesaba saber solamente los costes de terminación, o sea, de pintura, si hubiese empapelado y ese tipo de datos. Necesitamos reducir la cantidad de datos que nos suministra Revit. Para ello necesitamos establecer una propiedad que permita distinguir entre aquellos materiales que son de terminación y los materiales que no son de terminación. Una vez que tengamos hecha esa categoría, podremos establecer en esta tabla que queremos obtener los datos exclusivamente de aquellos materiales que son de terminación. Entonces, primero que nada vamos a ir a crear esa propiedad. Para ello vamos a ir a gestionar y venimos al botón que tenemos aquí, parámetros de proyecto. Vamos a añadir un nuevo parámetro al cual le vamos a llamar, por ejemplo, terminación. Este parámetro va a ser del tipo sí y no. O se es de terminación o no se es un material de terminación. Y es un tipo de parámetro que va a afectar únicamente a los materiales. Lo activamos. Aceptamos y aceptamos y quedó hecho ese parámetro. Ahora lo que necesitamos hacer es ir a indicarle a los materiales cuáles son de terminación. Entonces vamos a ir a materiales, vamos a poner pintura y tenemos acá la pintura al agua blanca y vamos a venir a este botoncito a activar que es un material de terminación. Aceptamos. Pintura de color, hacemos lo mismo,
listo, con esto ya está creada esa distinción. Ahora vamos a volver a la tabla y vamos a establecer un filtro para que nos indique esa propiedad. Pero primero que nada vamos a necesitar incorporar ese dato también a la tabla. Entonces vamos a la sección Campos, Editar. Y vamos a ver que ahora vamos a tener dentro de Materiales, Terminación. Añadimos y lo vamos a tener disponible. Entonces ahora sí vamos a crear un filtro. Ese filtro lo vamos a definir por las terminaciones y es igual a no o sí. Esto implica que nos va a mostrar únicamente aquellos materiales que tengan asignada la propiedad sí en que son materiales de terminación. Vamos a ir viendo cómo está quedando. Vemos que ahora se redujo y aquí vamos a ver únicamente el material pintura al agua y pintura de color. Pero de todos modos son demasiados datos y no queremos saber uno por uno cuánto va a insumir cada muro de una pintura u otra. Entonces vamos a modificar la clasificación de esta tabla y vamos a desmarcar, detallar cada ejemplar. De todos modos vamos a organizarla un poco mejor. Vamos a clasificarla primero que nada por familia y tipo. Y luego vamos a clasificarla por el nombre del material. Y vamos a ver cómo está cambiando esto. Aquí nos muestra que para el tipo de muro 1, que lleva solamente pintura al agua blanca, y no nos muestra totales, solamente nos muestra el costo. También nos muestra aquí la propiedad de material de terminación, la cual en realidad no nos interesa visualizar. Y para el segundo tipo de muro nos indica cuánta cantidad tenemos de pintura blanca y el color, pero en realidad no nos indica las cantidades. Entonces vamos a ir a clasificación y vamos a activar totales generales para que al final de la tabla nos muestre los totales. Y con respecto a la parte de familias también vamos a activar encabezado y dejar una línea en blanco para separar entre un tipo y otro. Después vamos a ir a formato. Entonces, para el área nos interesa saber, nos interesa que calcule los totales. Entonces activamos la opción que calcular totales. Para el costo individual no. Para los litros de pintura también nos interesa calcular los totales. Y para la propiedad material de terminación dijimos que no nos interesa verla, pero la necesitamos. Entonces no la podemos eliminar, pero sí podemos ocultarla. Vamos a ver cómo está quedando. Entonces aquí vamos a tener qué sucede con el muro de 10 centímetros, que solamente lleva pintura al agua. Tenemos 106 metros cuadrados. 8 euros es el costo y la cantidad de litros que necesitaremos es 31,90. Nos está faltando un dato que es el costo total. Y por otro lado, acá en la cantidad de litros estamos teniendo demasiados lugares después de la coma. Entonces vamos a ir nuevamente a editar el formato y en litros de pintura vamos a cambiar el formato del campo. Vamos a desactivar, usar configuración general y vamos a indicarle un valor fijo con 2 posiciones decimales después de la coma. Aceptamos y vamos a agregar el campo que nos estaría faltando, un valor calculado, coste total, que va a ser una fórmula que va a multiplicar los litros de pintura, asterisco para multiplicar por el costo y aceptamos. Faltó decirle que sume los costes totales. Entonces vamos a formato de coste total y le decimos que calcule los totales. Y vamos a ajustar los lugares después de la coma de costo total. Formato nuevamente, costo total, formato de campo. Desactivamos un valor fijo con 2 posiciones después de la coma. Y entonces aquí tenemos detallado para los muros de 10 centímetros y para los muros de 20 centímetros
qué tipo de pintura lleva cada uno de ellos, cuántos son los metros cuadrados de muro que tenemos, cuánto es el costo de pintura, cuántos son los litros de pintura que nos va a insumir y cuánto será el costo de esta pintura, y al final de ello vamos a tener cuánto es el total de metros cuadrados, el total de litros de pintura y el coste total. Vamos ahora a hacer una prueba. Vamos a ir a una vista en 3D y vamos a asignarle pintura a la parte inferior de esta cubierta y vamos a ver cómo cambia. Editamos el tipo, editamos, y al acabado de abajo, que tiene asignado enlucido blanco, vamos a cambiarlo, y para probar vamos a asignarle la pintura blanca al agua. Aceptamos, 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 y vamos a ver la tabla de insumos y vemos cómo ya cambió. Ahora nos agregó una familia que es la cubierta, que nos indica el total de metros cuadrados que tiene, el costo de la pintura blanca, la cantidad de litros y el costo total, y por lo tanto fueron modificados los totales. Ahora tenemos un costo de 1.851 dólares, euros, la moneda que fuera, para pintar nuestro proyecto. Lo fabuloso de esto es que de aquí al más podemos seguir trabajando, haciendo lo que queramos, y esta tabla seguirá trabajando sola. Cada vez que queramos venir a ver los litros o el costo de pintura, esta tabla nos los va a informar con total exactitud.